Muy bien. Ibamba, Ahí sí, parece que ahí sí. mucho mejor, Ah, qué mucho bueno. mejor. Estaba nervioso ya. Ya. Oye, te presento de nuevo Iván Baeza, conductor de Ciencia o Nada, de TXS Radio, radio online que habla de ciencia, de tecnología, de cosas interesantes, la única por lo pronto que se dedica a eso. Va los días viernes entre las 2 y las 3 de la tarde con Ciencia o Nada. Y te había preguntado de cómo podríamos contarle a la gente de qué se trata tu programa. Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Eduardo, por la colaboración que has tenido en este espacio que es genial con la radio. Admirador, yo debo confesar, de todas estas instancias para conversar, para reflexionar, para sacar cosas en limpio que son súper beneficiosas para todos. Así que, de partida, gracias por la invitación. Y para responder directamente, claro, tengo ese espacio en T15 Radio que se llama Ciencia o Nada, y ahí llevamos básicamente la actualidad noticiosa, de repente llevamos muchos entrevistados también, tenemos algún panel de conversación, y la idea es reflexionar sobre la evidencia, sobre los datos, sobre la ciencia, y todo lo genial que resulta para nuestras vidas, ¿no? Que es un tremendo beneficio. No hay nada más apasionante que discutir sobre ciencia. Que está también en sintonía, le mando un abrazo, estuvo la semana pasada con nosotros y ahí está manifestándose a través de los mensajes. Un Oye, tremendo. comencemos hablando de las teorías conspirativas que son bien entretenidas, son atractivas y Sí, que aplaudo a los que las crean porque la venden súper bien. sí, yo estoy súper de acuerdo con eso. Yo creo que eso es súper fundamental. Lo que pasa es que con la teoría de la conspiración es que tiene cuatro características que la hacen muy atractiva. La primera es la que tú ya has dicho, que es que son muy entretenidas. O sea, uno las ve y eso hay que asumirlo. Uno se atrapa, tienen un buen relato, tienen un inicio, un desarrollo, llegan a una conclusión. Entonces que llegó Alma a saludar. Hola, hola. Hola, Alma. Ya, perdón la interrupción, pero estábamos escuchando lo de las teorías conspirativas, que las venden muy bien. Sí, es que son súper... El primer punto que yo destacaría, que la teoría de la conspiración es súper entretenida. Uno ve estos tipos documentales que realizan o incluso los textos que ponen y están bien armados, están bien diseñados, comunican súper bien. Eh, Eso hace que lleguemos al segundo punto, y es que se entienden de forma lúdica. No es como de repente cuando uno estudia alguna materia que aún se puede poner complicado y eso hace que uno se aleje eventualmente de esa materia. Con la teoría de la conspiración, uno como lo está pasando bien, ese conocimiento, entre comillas, que no es conocimiento, pero esas cosas se incorporan de forma entretenida también. Lo tercero también, Eduardo, que yo creo que es súper interesante, es que la teoría de la conspiración también se acepta súper bien porque es una alternativa para al no saber, ¿no? Eh, Son una súper buena alternativa cuando uno no tiene algo en la mano, ¿cierto? Entonces, cuando uno carece de ese conocimiento, la conspiración es una alternativa, bueno, que no es buena, pero que la gente a veces recoge. Yo pues, personalmente que constantemente uno llega en cadena, te dicen averigua, pregunten, investiguen, digan la verdad, ¿por qué no cuentan esto? Alma de este momento a mí me gusta leerlas porque me llama la atención justamente el cómo arman la historia y hacen, tergiversan muchos hechos para que parezca real. Por ejemplo, con lo más reciente ahora del coronavirus, había la teoría conspirativa de que China habría salido a comprar paquetes accionarios de las principales empresas. Entonces tú lo escuchas y dices, oh, rayos, los chinos la supieron hacer. Y puede que por debajo algo de eso haya, pero muchas de esas cosas son falsas y son acomodadas para que parezca real. Pero uno, si se Sí. queda con, si no hace la bajada, si no googlea, lo más probable es que se quede con esa sensación y peor aún, con la sensación de que los medios tradicionales eh, vamos en la parada y por eso nos quedamos callados. Callados. Sí, eso igual es interesante porque hay un punto también con la teoría de la conspiración de que funciona como verdad revelada. O sea, uno siente cuando conoce esa información desclasificada que solamente uno la conoce y los medios no la conocen, o si la conocen la están ocultando, y los gobiernos mundiales también.
Entonces uno tiene acceso a algo que los demás no, y eso es, de repente se mezcla con una superioridad intelectual, ¿no? Hay algo que yo sé, ¿sí? Un segundo. Están diciendo que se escucha mal mi micrófono, entonces quiero saber si ahora se estará escuchando mejor, si tú me has escuchado bien. En un momento pienso que quizás se soltó, Vamos a chequear. puede ser. A ver ahí. Ahí sí, Ya, perfecto. sí, se escucha bien. Pero claro, Perdónenlo. como te decía, efectivamente pueden funcionar como verdad revelada y eso lo hace incluso más fascinante, el hecho de tú saber algo que los demás no saben. Y eso también, obviamente, también eventualmente puede ser desembocar en una superioridad intelectual, de decir, oye, yo esto lo conozco, ustedes son ignorantes o están controlados. Entonces, se mezclan hartas cosas con la teoría de la conspiración. Pero, insisto, yo creo que lo más impresionante es que es entretenida y también, como lo has dicho tú, que acomoda las causas a las consecuencias, funciona al revés. Es como, ya tenemos esta conclusión, ¿qué causas podemos ponerle para que tenga sentido? Y efectivamente el relato termina teniendo sentido, pero de forma artificial. ¿Cuál ha sido la teoría conspirativa que más te ha llamado la atención o que te ha hecho encender alguna alerta y decir, mira, podría ser, quizá? Yo creo que la que más me ha llamado la atención, y yo sé que incluso puede haber personas que la defiendan, es la teoría que dice que el SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio. Yo creo que la opción de eso es despreciable, es muy baja, ¿no? Por lo tanto, despreciable me refiero así como ínfimo, no como algo malo. Claro. Entonces ni siquiera lo consideraría, pero está en boca de todos y hay gente que dice que puede ser, que por qué no. No sé, me llama mucho la atención que haya aprendido tanto esa teoría de la conspiración en particular. Ahora, yo creo que va muy de la mano con los tiempos que vivimos donde hay un descrédito total de las instituciones, no total, pero importante de las instituciones. La Sí, política se ha desprestigiado, los medios, la iglesia, los clústeres espirituales que solían ser el refugio en tiempos de crisis, hoy día están totalmente desprestigiados. Mira lo que pasa en Chile, por ejemplo, después del 18 de octubre, respecto a la iglesia católica. No ha tenido ni un peso en la discusión. Entonces, sí. cuando no bien a qué aferrarse de lo tradicional, uno empieza a mirar con otros ojos ese tipo de situaciones y eventualmente la gente podría creer que esto es real. Sí, que encuentro que es un punto súper bueno. Entre paréntesis se volvió a como medio morir el audio. Iván, permíteme un segundo, voy a cambiar el micrófono, tú quedas ¿Ok? a cargo la... Ya, ok. Lo voy a estar leyendo por mientras también. Voy a responder lo que me dice Eduardo. Sí, bueno, para responder eso, y había una pregunta que también hicieron en el chat que era súper interesante. Claro, cuando uno carece de grandes verdades, eventualmente echa mano a lo que tiene, en este caso la teoría de la conspiración, las desinformaciones en general. Y para responder un poquito lo que estaban diciendo en el chat, que me pareció súper interesante, es, bueno, ¿cuál es la alternativa, no? Si es que no fue creado en un laboratorio, ¿cuál sería la respuesta? Hasta el momento, amigos y personas que están escuchando, eh, la mejor respuesta que tenemos a todo esto que sería zoonosis, ¿cierto? O sea, el 60% de las enfermedades que nos aquejan lamentablemente se deben a eso, a enfermedades que nacen en un animal no humano y eventualmente se pasa a nosotros mediante la mutación, pueden haber especies intermedias y un montón de cosas ahí. Por lo tanto, eso es lo que yo pienso que puede ser. Evidentemente, estamos a seguir leyendo información, a estar atentos a los papers, a todo lo que se vaya diciendo y vamos a ir sacando conclusiones con el tiempo. Pero por el momento todo apunta al murciélago, el clásico, ¿cierto?, con el pangolín. Esto ocurrió anteriormente también, no se confundan. Estoy pensando en el VIS, virus de inmunodeficiencia en simios. ¿En qué se convirtió después? Virus de inmunodeficiencia humana, o sea, nace en un animal. Ahora, muchos de ustedes pueden pensar, bueno, eso también sería de conspiración, ¿cierto? Eh, ahí parece que volvió Eduardo. Ahí creo que nos escuchamos mejor, ¿no? Wow, sí, se escucha súper Ya, bien. perfecto. Buenísimo. Estaba escuchando todo lo que estabas diciendo, respecto a las teorías conspirativas y todo. Y no sé si acaso a responder la pregunta que habías visto en el chat. Sí, me preguntaban los amigos del chat qué pensaba yo, o sea, cuál sería la alternativa si es que no fue creado en un laboratorio. Y básicamente mi respuesta es la naturaleza, ¿no? La zoonosis, cuando un virus pasa de un animal, un animal a un ser humano, ¿cierto? El 60% de las enfermedades que nos aquejan
han evolucionado de esa forma y es algo que hemos visto anterior. O sea, hemos visto sin duda. Estoy Claro. pensando en el MERS, estoy pensando en el ébola, estoy pensando en el VIH. eh, por lo tanto, no sería nada raro. Sería mucho más raro que hubiese un laboratorio secreto, ¿no? Creando este virus. Eso sí que sería raro. De hecho, hay mucha gente que a lo mejor ha quedado media así como impactada con la película Contagio, Contagion, que en Ah, la parte final de la película muestran, porque la película parte desde, no desde el día uno o desde el día cero, sino que como desde el día 3 ya con los efectos de la enfermedad. Y al final de la película, a lo mejor voy a spoilear algo, no voy a tratar de contar mucho detalle, pero al final de la película muestra lo que sucedió el día cero y el día uno. Y es básicamente lo que sabemos del coronavirus. Es casi como si se hubiera hecho pensando en esto, lo que demuestra que esto no es nuevo, no es novedoso, lo que sí es novedoso es la forma en la cual nos ha pillado en buen chileno un poco con los pantalones abajo a la humanidad para una enfermedad desconocida y la pandemia que quizás no estaba en nuestra agenda, tener que vivir algo de esta naturaleza en esta época cuando creíamos que teníamos ya todo más o menos dominado. sí, totalmente. Yo creo que es un colapso, y agarrándome un poco de lo que decías tú antes, de muchas cosas. O sea, de la verdad absoluta hoy día ya no existe realmente. O sea, no hay nada que uno pueda decir ya, en esto voy a creer sí o sí. Porque existe la retórica, existe la subjetividad. Yo soy de la opinión de que existe una verdad objetiva, pero a la cual nosotros no podemos acceder porque Mm. tenemos que interactuar con la naturaleza, con el cerebro, que es una máquina de crear subjetividad, por lo tanto es imposible para nosotros. Pero incluso dentro de nuestra subjetividad, no podemos ser lo más objetivos posibles porque tenemos dialéctica, retórica, todo puede ser falseable. Hoy en día existe el deepfake. Imagínate, eso es impresionante. O sea, uno ve un video y esa persona puede que no esté diciendo nada de eso. Entonces es esta, no sé, sociedad como intangible, incierta, y eso ciertamente uno lo pone ansioso y te puede llevar a creer cosas que no tienen ningún asidero. Aquí también nos empezamos a meter en el tema de las pseudociencias. Por estos días nuevamente es salido a la opinión pública y a los noticieros el tema de este famoso clorito, que lo están ofreciendo como como una respuesta, ya no solamente contra el SIDA, el cáncer, y casi una respuesta a la muerte, sino que también como un tratamiento para el COVID. Y hay quienes están dispuestos a avalar situaciones de esta naturaleza. Y también aquí un grupo de personeros medio charlatanes, de falsos investigadores. Nuevamente, muy parecido a lo anterior. Hacemos acomodar las cosas para que parezcan reales, pero con una falta de respeto y un nivel de escrúpulos muy bajo, porque no siempre se sabe lo que puede desencadenar. No, totalmente. Es una irresponsabilidad tremenda fomentar esas cosas. Yo soy de la opinión de que uno puede creer todo lo que quiera y está bien, porque creo realmente en la libertad de las personas individual. Pero cuando uno fomenta algo que es un peligro, ya lo has dicho tú, ¿no? El beber cloro, o sea, beber un desinfectante, decirle a un hijo, o sea, obligar a un hijo a no vacunarse, por ejemplo, eso sería irresponsable y eso no lo podemos permitir porque no es una opinión personal, eso ya es jugar con la salud de otras personas. Al Mm. doctor Clorito, por ejemplo, ya lo conocíamos. El año pasado estuvo aquí en Chile, vino a hacer una charla a un hotel. Afortunadamente el Seremi de Salud fue a fiscalizar esa charla y no la hicieron. Y ahí uno se pregunta, si es que uno está haciendo algo en lo que realmente cree, que tiene evidencia, que tiene datos, que puede ser respaldada por algo que tú piensas que es cierto, y te vienen a fiscalizar, tú lo haces de todas formas porque no tienes miedo. Pero si te van a fiscalizar, cancelas la charla y después, oigan, chiquillos, la vamos a hacer privada mejor, no sé. Ahí hay algo y es un peligro. Mira, Iris Villarroel aquí acaba de escribir, dice, no creo que sea tan raro pensar en que se haya creado este virus en laboratorios. Existe la clonación, ¿por qué no puede existir la creación de un virus? Es una pregunta que tiene un sustento lógico, tiene una lógica. Si hemos logrado clonar a una persona, un ser humano, no, a una oveja o eventualmente un ser humano. En el cine por ahora sí, se supone que en la vida real todavía no, se supone. ¿Por qué no se podría crear un virus? Sí, o sea, sin duda, es un cuestionamiento súper válido. Ahí yo me aferraría más que a lo que uno podría pensar que podría ocurrir. O sea,
leer lo que ha salido hasta el momento. Nature publicó hace un tiempo la gran razón de por qué no podría ser creado, y es porque había un gap muy grande, había un vacío que creo que era alrededor del 6% que había Mm. que crearlo de la nada. Y eso no se puede hacer, ¿no? Eso es un muy buen argumento. Habían dos científicos también españoles, virólogos, que también sacaron sus argumentos de por qué esto no podría ser, y uno de los grandes argumentos que tenían es que no existía ningún tipo de rastro. O sea, cuando uno empieza a hacer la ingeniería genética como para encontrar, lo voy a decir muy burdamente, pero para encontrar como los pasitos por donde pudo haber ido algún científico ahí, no había ninguno. O sea, no hay mano humana en esto. Es simplemente evolución y naturaleza, que aunque suena muy extraño decirlo así, porque uno dice, no, ¿cómo va a ser la naturaleza? Lo lleva haciendo siempre. Esto es algo que estamos viendo, hemos visto, se ha estudiado, o sea, insisto, no es raro que sea así. De hecho, esto lo veníamos viendo desde 2007, salió el primer paper que habló sobre esto y que dijo, oye, atención con el mercado de Wuhan, porque ahí las especies conviven, está el pangolín malayo que lo trafican. O sea, ahí hay un caldo de cultivo importante, pongámosles atención. Evidentemente ningún político quiso cargar el costo que significaba cerrar eso, y no lo cerraron, no se hizo, y terminó ocurriendo lo que estamos mirando. Pero insisto, no es raro. De hecho, yo creo que deberíamos como estar planeando ya cómo no caer en otra pandemia futura. Bueno, yo creo que esto enciende alarmas respecto a cómo nos vinculamos con una situación de esta naturaleza. Llega una pandemia, nos agarra a todo el planeta, destruye nuestra economía, nos obliga a replantearnos nuestras relaciones humanas, interpersonales, el modo en el cual nos saludamos, nos encontramos. Ya se está hablando de una nueva normalidad, no un concepto que se habla acá en Chile, es un concepto que se maneja a nivel del mundo. ¿Cómo vamos a vivir los próximos 2 años antes que haya una vacuna? Es un cambio brutal y sustancial, cultural, económica, y yo creo que ahí toma fuerza lo que acabas de decir. Vamos a tener que convivir con futuras amenazas. Y quizás nos podría llevar a replantear que en vez de estar gastando tanto dinero en buscar formas creativas de matarnos uno a los otros y quién tiene más armas para matar al ejército al lado, podríamos pensar de qué manera podemos invertir en investigación, en desarrollo, para que cuando esto vuelva, porque van a volver, no nos pille así y no nos cueste tanto. Totalmente. Y esto también nos invita a reflexionar sobre cuándo le estamos poniendo atención a la ciencia. A la ciencia no le tenemos que poner atención solamente cuando la necesitamos. Esto es como cuando uno va al médico, uno se acuerda de que existe el médico cuando está mal. Pero cuando está bien es como que no pasa nada, yo no sigo viviendo, y con la ciencia es lo mismo. Mm. Como, y también yo lo entiendo desde el lado de la gente que pone el dinero, porque de repente vienen con una investigación que te dice, mira, podríamos conseguir esto. Ya, pero ¿cuál es la opción de conseguirlo? Bueno, puede que no lo consigamos, que la investigación no dé ningún resultado. Bueno, entonces no lo voy a financiar. Y ahí uno se pregunta que quizás el sistema de financiamiento de la ciencia debiese ser otro, ¿no? No quisiera proponer nada en concreto porque no soy experto en esa materia, pero pondría esa discusión sobre la mesa. No es sostenible a largo plazo que le pongamos atención a esto cuando estamos teniendo el problema, porque lo que estamos haciendo ahora en la pandemia es básicamente improvisar. Es impresionante, o sea, hay muchas cosas que sabemos en solo 4 meses. Ya se secuenció el virus, conocemos cuáles son sus síntomas, sabemos que afecta más a los hombres que a las mujeres, sabemos un montón de cosas. Sin embargo, es cierto, ha sido un poco tiempo, pero eso lo podríamos haber sabido antes, o sea, del momento cero. ¿Qué vamos a hacer para la próxima vez? Ya cometimos el error hoy, ok, ya está, estamos en esto, pero ya no puede ocurrir dos veces. A la ciencia le tenemos que poner atención todos los días. Sumémosle además que comienza en China, que es un país que de transparencia no tiene, es un régimen dictatorial, comunista, que tiene un manejo y el control de la información, por lo tanto, bueno, ahora hace poco vinieron a reconocer que la cantidad de muertos era el doble de lo que se había conocido originalmente. ¿Quién nos asegura que eso es así? Es difícil saberlo. Quiero quedarme con un mensaje. Susana Carolina Méndez dice, no es bueno decir que somos irresponsables los que tomamos clorito. Nosotros investiga y tiene respaldo por Kalker, y él es científico. Pero yo planteo, yo no sé quién es Kalker al que estás mencionando, pero si todos los informes dicen que hace mal, que puede causar un daño, y un informe dice todo lo contrario, yo no sé si uno puede poner en la balanza, ¿no? No sé si es irresponsable cuando uno ve que hay antecedentes que dicen lo contrario, por eso decimos que es irresponsable. Tú tienes la libertad, Susana, de hacer lo que quieras con tu cuerpo, ¿no? Es tu libertad, podrías tomar raticida y es tu libertad.
pero también es cierto que hay que decir las cosas para que no se diga algo que no es. El clorito no sana el cáncer, el clorito no sana el coronavirus, el clorito no sana, no lo hace. No, 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 nuestra amiga también que nos está escuchando bueno, seguramente está en ese, en ese timo, ¿no? Que es una estafa. Yo le diría la invitación a que no siga a personas, porque a mí también hace un tiempo me dijeron, oye, pero mira, este biólogo dice tal cosa y decía algo que no tenía ningún sentido. Lo busqué y efectivamente la comunidad científica lo rechazaba porque no me acuerdo qué era lo que estaba negando, que no tenía ninguna base. Pero no sigas a personas, sino que sigue dónde están los datos, sigue dónde está la evidencia, y va a ocurrir de repente que mucha gente va a coincidir en algo, porque la evidencia para ese lado apunta mucho más, y te vas a dar cuenta de que no tiene sentido lo que estás haciendo, ¿cierto? Ahora estás bebiendo algo que es peligroso para tu salud. Yo creo que aquí con todo el cariño te invitamos a que no insistas en eso, y si tienes amigos que lo están haciendo, que lo dejen de hacer, porque es súper peligroso, hablando muy en serio. Me estaba acordando ahora mientras te escuchaba de una respuesta que le dio el profesor Massa en un momento a alguien en el matinal de Mega, Sí. que lo dijo medio en serio, que él creía que existían extraterrestres, todo cuento. Entonces el profesor Massa le dice de una manera, no sé si con estas palabras, si tú tienes opiniones, yo tengo antecedentes, yo tengo información. Hay una gran diferencia entre creer, yo puedo creer muchas cosas. Hay gente que cree en la, no sé, en la Inmaculada Concepción, en Jesús, en Buda. Eso es una creencia. Pero el hecho fáctico, el hecho científico, no se basa en una creencia, se basa en hechos concretos que son demostrables. Y esa es la gran diferencia. Por eso no se pueden meter en el mismo saco lo que yo creo y y lo que sabemos. Lo que hoy sabemos, porque puede que lo que hoy sepamos, mañana sea cambiado el paradigma. Y tenemos que replantearnos nuevamente lo que creíamos. Y eso nos ha pasado miles de veces en la historia. Pero es que es genial que hayas dicho eso, porque ese punto hay que hacerlo siempre que se pueda. Y es que hay que entender una cosa, la ciencia está bien que sea contradictoria, sobre todo en un comienzo. O sea, que de repente uno dice, no, pero es que la ciencia no sirve, no nos dice la verdad, porque yo leí un paper que decía esto, y al día siguiente otro paper decía lo contrario. Entonces, ¿cómo creer? En este momento nosotros estamos viviendo, como comentábamos, algo que estamos improvisando, y por lo tanto la información puede ser confusa, y la información la estamos creando cada día. Eso o sea, es impresionante el momento que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando uno lee sobre el ébola, uno ya leyó después de que pasó todo, porque aquí no pegó muy duro, no es como en África, y por lo tanto uno lee las conclusiones. Y uno dice, ah, ya, con el ébola, ¿por qué no costó tanto? No es que no costó tanto, significa que aquí a la gente le interesó el tema cuando se estaba concluyendo, cuando estaban escribiendo la parte final. Aquí estamos escribiendo esto todos juntos, con toda la información que están trabajando los científicos. Por lo tanto, es completamente normal que mucha desinformación sea contradictoria. Eso no significa que la ciencia no vaya nunca a llegar a ninguna conclusión, sino que de hecho es bueno, porque si no hubiese información contradictoria, sería un dogma, ¿no? Claro. Entonces, está bien, está perfecto que sea así, y ahí la invitación también es a no ponerse muy ansioso, porque yo también me pongo en el lugar de la gente que le dicen, oye, la mascarilla hoy día sí, después no, después que es obligación, después de que no tanto. Uno lo entiende, porque también uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué medidas tengo que tomar? Hay que tener paciencia, hay que leer la información con mucho criterio y no sobresaturarse tampoco. Y ver qué cosas tienen sentido. O sea, al final esa es la gran gracia de la ciencia, buscar las cosas que tienen evidencia de funcionar. Clau Smith, que no es Claudia Smith la que era de Intrusos, es otra Clau Smith, dice, Kalker promociona el uso del MMS para curar el No, autismo como si fuera una enfermedad. Ha sí. sido criticado por muchos médicos, insisto, Kalker no es médico, es un economista. El tema, Iván, estamos conversando con Iván Baeza, conductor del programa Ciencia o Nada de TXS Radio, una radio online que habla de ciencia, tecnología, cultura pop también. Los días viernes de 2 de la tarde a 3 de la tarde para que lo escuchen, lo pueden ver en la página web también, ahí están los podcasts de los capítulos pasados con las entrevistas, son muy buenos los programas que se hacen en la radio en general y en tu programa en particular. El tema de la información difusa. Hoy estamos en una sociedad donde los canales, las fuentes de información son cada vez mayores. Y eso, en la teoría de la comunicación, sabemos que muchas veces demasiada información puede generar ruido. El ruido se refiere a que hay tanta información contradictoria o manejada, antojadiza, que se entrega para generar confusión que al final uno puede terminar medio confundido, como por ejemplo el tema de las mascarillas. Primero dicen que no sirven, después que sirven, de ahora es obligatorio en algunos lugares, quizás después nos van a decir que quizás no eran del todo buenas, cuáles sí, cuáles no, que la N95, que... Entonces al final la gente queda un poco saturada.
¿Cómo poder manejar hoy el exceso de información o la información difusa que nos llega? Qué buena pregunta. Yo creo que voy a partir por lo que yo pienso que no hay que hacer. Yo creo que no es buena idea consumir contenidos pasivamente. De repente esta acción de sentarse y poner ya sea la radio o la televisión, que la radio y la televisión son geniales, no se confundan, a mí me gustan mucho, pero sentarse y solamente escuchar y asumir ese contenido sin juzgar, yo creo que no es buena idea, porque uno va a tender a seleccionar lo peor. Es decir, oye, aumentó en un tanto por ciento esto y la letalidad y no sé cuánto. Claro, eso te va a tender a poner muy ansioso. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere saber? Yo creo que eso sería una muy buena pregunta. ¿Y hasta cuándo voy a investigar sobre ese tema? Si es que me voy a meter a hacer quizás un barrido de medios de comunicación, leer ojalá diferentes fuentes. Y lo más importante, buscar cuál es la evidencia que está detrás de eso, cuáles son los datos reales que están detrás. Yo pienso que eventualmente te va a dar mucha calma. El tema de no juzgar y dejar como que la agenda de los medios pase por la cabeza de uno, yo creo que no es muy buena idea. Yo creo que, y no sé si es que les gusta la meditación, a mí me gusta mucho, pero lo vinculo a eso. Uno tiene que ser la persona que selecciona qué es lo que está aquí en la mente al final. O sea, qué cosas quiero ver, qué cosas quiero no ver. Si tengo un compañero que quizás comparte cosas demasiado trágicas en las redes, que todos tenemos como ese contacto, silenciar, viejo. Ya está, o sea, yo creo que eso se podría hacer porque, o si no, uno está siempre sometido a la agenda de otros. Mental me refiero, a mucha información que uno quizás no quería recibir o que te hizo mal. Seleccionar. Yo creo que eso es un muy buen consejo. Mira, ¿dónde se aprende a cuestionar? ¿En la escuela y se invierte para eso? Yo creo que tiene que ver con un proceso personal también. Es poco probable, bueno, hoy en día las mallas educativas han sacado educación cívica, filosofía, o la están poniendo como alternativas que son los ramos que te enseñan a pensar, a reflexionar, que es lo que tú estás haciendo recién. De hecho, entre paréntesis, la meditación es una muy buena herramienta, yo también la practico. Eh, el discriminar lo que nos llega es un rol personal y tiene que ver también con lo que uno quiere en la vida. Si uno quiere andar más tranquilo, a lo mejor no se va a hacer problema decir, bueno, ya, que digan lo que quieran decir. Pero eso no te lo va a enseñar nadie si tú no lees, si tú no escuchas, si no miras, si no te preguntas por qué dicen lo que dice la gente. A mí me ha pasado muchas veces en el Mentiras Verdaderas, cuando de pronto uno dice, ya, pero este entrevistado aquí y allá, yo digo, bueno, si ustedes que nos ven, son adultos, ustedes son los encargados de cerrar el círculo. Si usted cree que lo que dijo está mal y no va de acuerdo con lo que tú crees, ciérralo tú. Yo no te voy a decir a ti que Mm. esto está bien o que esto está mal porque no me corresponde, porque eso ya no sería ofrecer los puntos de vista, sería tratar de o poner mi propia agenda. Agenda setting se llama en comunicación, es decir, cuando yo pongo mis propios temas para tratar de influir eh, de acuerdo a mis propios intereses. Entonces, no, nadie te lo va a enseñar si no lo haces tú mismo. Y para eso hay que estar informado. Y hay que estar informado de diversas fuentes. Mirar, como decía el profe Roby, que escribía ahí recién, seguir a gente que estudia y que aprende y que sabe de los temas, siempre va a ser una buena escuela. Y de pronto, contrastar las ideas que uno tiene con la crítica. Por ejemplo, si yo creo que la meditación es útil, poner qué opinan aquellos que consideran que la meditación tiene aspectos críticos y ver qué opinan y contrastar esos puntos de vista y ver con qué me quedo. Ese es un tremendo desafío al final, es escapar y sobre todo en redes sociales, escapar de la burbuja algorítmica. De repente uno empieza en redes sociales y Traduzca eso para que todo el mundo lo pueda entender. sí, 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 me voy a referir a eso, que no sé si les ha pasado que de repente están, ya sea, esto pasa mucho en Twitter, están en Facebook y todo el mundo está de acuerdo con uno. O sea, uno empieza a leer comentarios como, oye, todos piensan lo mismo que yo, es como, Claro. wow, están todos tomando conciencia porque uno está de acuerdo con uno mismo. Pero efectivamente no es eso. Ocurre que el algoritmo de las redes sociales empieza a privilegiar lo que uno busca, de lo que uno se interesa. En Instagram, si ustedes ponen la lupa y actualizan, va a salir las cosas que ustedes más buscan. Y eso es porque ustedes entrenaron ese algoritmo para que saliera eso. Entonces, ¿cuál es el desafío? Es lo que dice Eduardo, salir de eso intencionalmente. Si yo creo, con el ejemplo mismo de la meditación, que la meditación es genial y funciona, ok, buscar intencionalmente, porque el algoritmo no te va a dar esa opción, de los argumentos de por qué no funcionan. Imagínate, y esto, ¿cuándo es terrible? Porque uno podría pensar, ya, bueno, el algoritmo me va a dar lo que yo siempre quiero, pero ponte en la situación de una persona que consume todo el día.
teoría de la conspiración. El algoritmo le va a dar solamente eso. Esa persona no va a acceder a información real nunca. En YouTube es impresionante. Tú buscas, yo he buscado la teoría de la conspiración para comentarla, para Mm. analizarla. Y el algoritmo me lo empieza a recomendar todo el tiempo y de ahí no sales nunca más y uno empieza a buscar, oye, ¿funcionará el clorito? Y me termino comunicando con extraterrestres. O sea, el salto es súper grande. Entonces, creo que la punta que has dicho tú es muy buena. Sí, probablemente quizá muchos habían escuchado hablar también de las cámaras de eco, un concepto que se utiliza en comunicación y que también por ahí algunos la han... Mira, la cámara de eco, que es un concepto que voy a plantear aquí, ha sido cuestionada también por algunos investigadores en los últimos tiempos y básicamente tiene que ver con algo que ustedes probablemente lo pueden haber vivenciado particularmente en Twitter. En Twitter uno tiende a seguir a gente que tiene un pensamiento parecido a uno. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la U es el mejor equipo del mundo, si yo sigo a hinchas de la U, probablemente me voy a tener una retroalimentación de esa información y voy a terminar creyendo que esa es la realidad del mundo. Pero no me he asomado a la ventana a ver lo que opinan los de Colo-Colo, los de Católica, los de Palestino, incluso más, los de River, los de Boca, incluso más, los de Barcelona, del Liverpool. Entonces, finalmente es un eco porque finalmente lo que yo pienso lo replica gente que piensa parecido y terminamos creyendo que esa es la realidad. Y eso es muy típico cuando alguien dice, lo que pasa es que la gente quiere tal cosa. Es muy difícil saber lo que realmente quiere la gente. Cuando hay gente o hay personas que dicen la gente quiere tal, probablemente es la gente con la que uno se rodea, con la gente que conversa. Pero esa es una realidad, no es la única realidad. Y eso es particularmente complejo cuando se han fijado que los políticos dicen, lo que pasa es que la gente está pidiendo. ¿Qué gente? ¿La que sale a marchar? Perfecto. O la que está en la casa, que no se escucha, o la que está trabajando, o la que está aquí. Son diversas medidas. Es muy difícil poder tener una certeza de un hecho único y que sea válido para todos en un territorio geográfico. Por eso hay que tener cuidado también con esos espacios donde creemos y porque queremos creer aquello y lo hacemos sentir como que si fuera 100% real. Sí, mira, me parece súper acertado ese comentario. Yo tengo un amigo que siempre dice una frase, que una persona que yo considero súper inteligente, y me dice algo que yo creo que tiene razón, tristemente. Él dice que él piensa que las personas, así como volviendo a la gente, eso como Ujú. tan sin forma, las personas no quieren realmente tener información, las personas no quieren realmente saber cosas, sino que quieren, muy en el fondo, y esto quizás todos lo hacemos un poquito, ver la opinión propia en la boca de otra persona. Y ahí empieza el algoritmo a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mover a nosotros? Yo creo que esa sería una súper buena pregunta para empezar a buscar Mm. información. ¿Tú quieres que el otro esté de acuerdo contigo? Si es que uno parte desde ahí, bueno, no hay mucho que uno pueda conseguir. Yo quiero aprender algo nuevo, quizás ahí sí. Y ahí lo importante también, porque mucha gente critica, sobre todo las personas que están del lado de la conspiración, a quienes consumimos medios oficiales, entre comillas, que dicen, oye, pero ustedes solamente escuchan a los medios oficiales, escuchan a la tele, escuchan a la OMS, a la ONU, no sé cuántos más. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Uno realmente, y muy en el fondo, no sigue el medio oficial, uno sigue la evidencia. Pasa que, coincidentemente, la mayoría de las veces que se lleva la evidencia es de la mano de los medios oficiales, ¿no? Pero si no fuera así, si al día de mañana un medio oficial publica que beber cloro está bueno, bueno, vamos a decir que eso no está bien igual, da lo mismo si lo hizo un medio oficial o no. Entonces, ¿qué es lo que uno va a buscar al final del día? Es la evidencia, son los datos. Ujú. Hay un punto ahí además que no deja de ser importante respecto a los medios oficiales, a diferencia de un diario online que no sabemos cuál es su origen, que un diario, no sé si el Mercurio, publica eso, que el clorito hace bien. Todos los medios tradicionales tienen un representante legal que tiene que hacerse responsable legalmente de las acciones judiciales que se pueden entablar al respecto. Entonces, Mm. si alguien dice eso, va a haber alguien que se haga responsable. Entonces, la responsabilidad, que es un concepto que no existe lamentablemente en todos los medios de difusión hoy en día, tiene una persona, tiene una cara visible, alguien que podría ir a prisión por estar afirmando algo que no corresponde. Por eso los medios tradicionales todavía tienen como una suerte de garantía. Ahora, los medios tradicionales también tienen su agenda, evidentemente, tienen su punto de vista político. En Chile es menos claro, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde los diarios se abanderan con una administración o con otra. Nosotros vamos por este candidato, lo dicen abiertamente. En Chile es más difuso, uno como que lo intuye. Pero Yo hay una creo responsabilidad respecto a los contenidos que es muy importante.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y eso también, el tema del anonimato creo que es clave. Y las redes sociales de a poquito, fíjense que a día de hoy es muy difícil tener una cuenta anónima. Uno cree que es fácil, pero no es tanto. De partida la No. cuenta te pide el número de teléfono. O sea, de ahí en adelante, y si uno no tiene el número de teléfono, con el tiempo te van a cerrar la cuenta porque no se te puede identificar. En Facebook, por ejemplo, si uno no pone la foto de uno al momento de que esto ocurre hoy día, antes daba lo mismo, pero ahora ya empieza a ocurrir con las fake news. Si uno no pone su propia foto o la foto de una persona y pone, no sé, un tipo anónimo ahí medio cubierto, Facebook se va a dar cuenta de eso y va a cerrar esa cuenta. ¿Por qué? Es por lo que has dicho tú, Eduardo, que cuando uno no es anónimo, está menos dispuesto, obviamente, a compartir información que puede traerle un perjuicio legal. O sea, yo podría demandar a esa persona, pero cuando la cuenta es arroba el bromista 123, claro, se vuelve súper difícil. Yo creo que en la medida que en las redes sociales uno ya no pueda ser anónimo y tenga que hacerse cargo de lo que dice, las fake news van a empezar a desaparecer, porque ahí uno sufre la responsabilidad de la consecuencia de decir algo falso. ¿Por qué hay menos fake news en LinkedIn, por ejemplo? Porque en LinkedIn uno quiere quedar bien, porque está rodeado de los compañeros de trabajo, de un jefe o de un potencial jefe en el futuro. Por lo tanto, uno tiene un desincentivo a decir cualquier locura. Si yo pongo en LinkedIn, oye, me encanta tomar cloro, me van a criticar un montón. Pero en Twitter me voy a conseguir un RT. Entonces ahí cambia. Es interesante eso que estamos analizando. Sí, me gusta porque hay mucha gente que se ha venido sumando. En este minuto somos 175, 76, que están ahí atentos a la conversación. Una conversación que a mí me gusta en estos encuentros con TXS Radio porque no es la habitual charla que se da en este espacio, pero creo que es muy válida también que nos sentemos a pensar un poco más y a ser un tanto más crítico. La responsabilidad que tenemos nosotros, hoy en día cada uno de nosotros a través de una cuenta es un medio de comunicación y tenemos que asumir nuestras responsabilidades. A mí me pasa a veces que eh, postean por algún entrevistado o algo de mentira verdadera, me dice, oye, pero no sé, tal persona, pero si ese es un sinvergüenza, un ladrón. Digo, si saben algo de esa persona, en vez de decírmelo a mí, vayan por favor a la justicia y aporten los datos, porque de lo contrario, estamos mintiendo o estamos siendo cómplices con nuestro silencio. Entonces, la responsabilidad que tenemos también, en una sociedad que habla mucho de deberes, se nos olvida hablar de nuestros derechos también en cuanto ciudadanos. Nuestro derecho de ciudadano, nuestro deber de ciudadano, es no hacerse eco de esa cadena que te llega y te dice que está regalando un supermercado unas tarjetas y yo no, y te ponen, yo no sé, pero me llegó esto. El solo hecho de compartirlo te hace cómplice, porque estás alimentando una cosa que es falsa. Y eso tenemos que entenderlo también de alguna manera con la responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros como personas. Sí, sí, o sea, claro, de poner ahí una información completamente falsa, ahí la dejo. No, o Claro, sea, claro. no, sí hay que hacerse responsable. Eso es como zafar la responsabilidad de forma muy mala. No, sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que ahí uno se tiene que hacer la pregunta, lo que estoy compartiendo, o sea, ¿estaría dispuesto a enfrentar una discusión con lo que estoy compartiendo? ¿Estaría dispuesto a que lo rebatan? Si es que la respuesta es no, bueno, mejor no compartirlo, ¿no? Ahí tiene que haber una primera reflexión de quién lo comparte. En los grupos de familia pasa mucho eso, Sí, ¿cierto? muy seguido, Sí, ¿por qué muy será? seguido. Yo creo que es porque hay mucha facilidad para compartirlo. Uno lo toma, reenviar, no hay que analizarlo mucho. Con el reenviar y un título, además que es provocador y que uno siente que está revelando algo potente, tiene en 2 segundos la opción de quedar como alguien que reveló algo. Pero claro, hay que leerlo primero. Yo creo que esa es la invitación. Sí, pues no quedarse con el titular, porque a veces el titular es antojadizo, dicen, oh, impactante lo que, sepa qué famoso se le cayó un piano encima, y resulta un famoso de Mozambique, no lo conoce nadie, pero te quedaste con eso, y es como, oh, se hace el titular, poner un titular es un arte, ¿ah? Porque es una forma de vender, y en periodismo se enseña mucho eso. Hablemos también del encierro, Iván. Hablemos de las circunstancias que están ocurriendo en muchas personas que ya están después de un mes y medio, algunos, particularmente la tercera edad, haciendo esta cuarentena obligatoria, las cosas que se pueden generar. A mí me sigue dando vueltas que no ha habido, digamos, contemporáneamente, una cuarentena tan masiva como esta, por lo tanto, no creo que haya tanto análisis o estudio al respecto. De hecho, salió un
un análisis, esto salió en The Lancet, que analizaba otros 24 análisis, ¿no? Era un análisis de análisis. Y ahí veían cómo algunos lugares, aquí eran epidemias, ¿no? Estaban localizadas, no eran pandemias como hoy día que tiene que ser global. Y analizaban qué le ocurría a las personas en esa situación de encierro, de aislamiento, que es lo que estamos viviendo hoy. Y habían hartas cosas interesantes. Lo primero es que uno tiene mucha ansiedad, primero por el desabastecimiento. Eso es lo que llega en primer punto y que es lo que vivimos al comienzo. Pero después, con el tiempo, tú te das cuenta de que empiezan a haber otro tipo de necesidades, que es como lo más básico, que es salir con amigos, que es básicamente la entretención, que es necesario, y que uno se empieza a privar de eso. Empieza a llegar el estrés, la ansiedad, y la ansiedad es importante aquí porque yo no me imagino una situación más estresante, así yo te digo, por ejemplo, Eduardo, mira, mañana se viene algo terrible, o sea, va a pasar algo que nunca has visto, que es horrible, vas a estar peor que hoy día. Y tú me preguntas, ya, pero ¿qué es? O sea, ¿qué tengo que hacer? No tengo idea. Chuta, o sea, se viene algo muy malo que no sé qué es y por lo tanto no me sé cómo preparar y que es básicamente lo que nos decían antes cuando la curva esté en lo máximo. O sea, se viene algo súper difícil que nunca hemos vivido, no tengo idea de qué hacer al respecto. Y eso te lo dice una autoridad de gobierno, que está bien que no sepa porque nadie sabe. Entonces, y uno dice, chute, ¿qué hago entonces yo? O sea, como individuo, ¿qué poder tengo sobre eso? Y la respuesta es que uno no tiene mucha influencia, y eso también hay que reconocerlo. Entonces ahí empieza el estrés. En segunda instancia, mira, no me acuerdo todo el detalle del estudio porque que era largo, pero me acuerdo que mencionaban, que las personas que más lo pasaban mal, y que esto también es súper evidente, bueno, son primero las personas que están en los hospitales, en las clínicas, que finalmente se convierten en vectores a veces y que terminan sufriendo mucho, muchos de ellos derechamente han perdido la vida. Y en segunda instancia están las personas que tenían problemas anteriores, ya sea que ellos eran personas ansiosas, eran personas con depresión, eran personas que anteriormente tenían alguna condición y con esto se puede hacer mucho más difícil llevarlo. Por lo tanto, ahí yo creo que la invitación sería a si uno lo está pasando relativamente no tan mal, ayudar a las personas que sí lo puedan estar pasando mal. Si quizás tenían un amigo, un familiar que ustedes saben que está un poco más triste de lo normal, tener un contacto más directo con él. Ricardo Sandoval ahí nos agrega que también han subido harto los índices de violencia doméstica, muy por sobre lo que ocurría antes. Claro, el encierro, muchas veces lugares que no tienen el tamaño adecuado para estar tanto tiempo ahí y en circunstancias de estrés aflora no necesariamente lo mejor de las personas, muchas veces aflora lo peor. Sí, ¿no? Imagínate la situación donde una pareja que se llevaba mal o que se llevaba relativamente mal y de repente de un día para otro los dos están encerrados y los dos están sin trabajo. O sea, claro, es una situación que puede dar para cualquier cosa. O sea, y sin duda no estoy justificando de que haya un tipo de violencia en ningún caso, pero pueden pasar cosas malas en una situación tan estresante. Ahí no sé realmente cuál podría ser una solución. Yo estaría pensando en algún tipo de política pública como para ir en ayuda de gente que está sufriendo algún maltrato, que eso es como intolerable. La verdad es que no sé qué habría que hacer ahí. Es la verdad que es una de las tantas complejidades que surgen con este nuevo episodio que estamos viviendo, una situación incierta, distinta, que no conocíamos. Estamos conversando con Iván Baeza, él es conductor de TXS Radio, una radio online que yo les invito a que la sigan, que la escuchen. La pueden buscar, TXS Radio. Él hace un programa los días viernes desde las 2 hasta las 3 de la tarde que se llama Ciencia o Nada. Iván, te puedo preguntar algo más personal. ¿De dónde viene en tu caso este interés por la difusión científica y por tratar de esclarecer los hechos desde esa mirada? Wow, yo creo que desde el colegio pienso que ahí uno empieza como a tener cierta tendencia a cierto tipo de contenido. A mí siempre me ha gustado mucho estudiar, me gusta mucho leer, no tanto libros, yo para leer libros no soy tan bueno, lo voy a admitir, pero me gusta mucho leer información, me gusta Mm. mucho analizar la información, por eso me gusta mucho leer filósofos, por ejemplo, o estos científicos que tienden a dar el resultado, pero con una colita, como con un mensaje. Eso me gusta como interpretar los datos, interpretar la realidad, y pienso que la ciencia es la gran herramienta que tiene el ser humano para tener respuestas. Y cuando a uno le gusta tener respuestas, la ciencia es una consecuencia nomás. Y por eso, evidentemente, termino siguiendo a los científicos,
y después divulgando lo que ellos crean, que me parece que todos lo deberíamos conocer. O sea, es como, quiero que los demás conozcan lo que a mí me gusta. Es como autorreferente igual, pero es la respuesta. Preguntaban ahí si eres gamer, porque el sillón donde estás es muy gamer. Sí, ¿cierto? Es que cuando uno pasa todo el día sentado trabajando hay que hacer algo al respecto. Antes no era tan gamer, pero pasaba con la espalda destruida y ahora ya opté por serlo. ¿Algún juego en particular? No, es que en verdad no soy bueno para los juegos, soy solamente bueno para leer, pero Ah, este ya. sí ya es para leer. Es cómoda y es práctica para leer. Sí, como gamer de la ciencia. Oye, también preguntaban a través de los comentarios que van quedando abajo, quiero agradecerlos a todos y cada uno de ustedes, si existe alguna recomendación tuya de algún sitio, de algún libro, de algo o de alguna fuente online que pueda ser digna de ser comentada. Wow, bueno, aquí voy a recomendar, va a parecer spam, pero en verdad tengo la suerte de trabajar con gente que admiro, por lo tanto voy a tener que recomendar a amigos aquí. Tienen que seguir a Gabriel León sí o sí. Es una persona que lleva la Que viene actualidad. el próximo sábado estará acá con nosotros. No, genial, ahí yo creo que vas a tener grandes respuestas, es una persona súper certera. También somos compañeros de radio y es muy lúdico al momento de explicar, es muy Mm. didáctico, muy docente. Seguirlo a él te da muchas respuestas. El profe Robbie, que también está aquí en el chat, es una persona que tiene muy buena voluntad para explicar y eso se agradece mucho. Estuvo la Eh, semana pasada. sí, sí, tremendo. Mira, si en verdad parece spam, lo juro que no lo es. Lo juro que no lo es. Eh, de sitios, la BBC, los artículos científicos de la BBC son súper buenos. Bio también es muy buena en la sección de ciencia. Hay mucha gente que no le gusta la parte de ciencia del New York Times, pero a mí sí me gusta, lo encuentro buenísimo. Hay otros tipos de ciencias que también me gusta, la ciencia económica, y ahí The Economist se los recomiendo mucho. Siempre se me olvida el nombre, que lo tengo favorito, entonces no le veo el nombre, pero Claro, está. mala costumbre. Sí, es verdad, como que ya no lo piensa y uno le hace clic nomás. Que donde liberan los papers de forma gratuita, el PubMed creo que se llama. Échenle un vistazo, o sea, lugares para informarse de ciencia hay muchos, solamente tienen que empezar a buscar y van a tener muchas opciones. Échale un vistazo a Epistemónicos, con K. También es bien bueno, un buen Ah, sitio. ya, lo voy a anotar para no olvidarme, Para que epistemónicos. echen un vistazo. Mira, ahí te están proponiendo que vayas a Mentiras Verdaderas, dice Cristiane. Cristian, Eh, el profe Robbie también ahí volvió a escribir, gracias, lindos, dice crossover de Ibamba con Doctor File, qué simpático el invitado, dice Carmen 1316, recomiendo el canal de Ibamba Oficial en YouTube, también un canal interesante el que tenés ahí también en YouTube. y ahí me dedico a la divulgación, la pasamos bien. Ahí mi idea, porque mi idea en la radio, esto no se lo he contado a la gente de la radio, así que no me reten, pero mi idea ¿Ya? en la radio es llevar información, como digo, pura y dura, ¿cierto? El análisis de la información en sí misma y después vamos comentando. Pero en YouTube tengo otra idea y que es una plataforma de más entretenimiento. Entonces llevo la divulgación, pero estoy jugando con un porcentaje de entretenimiento también y creo que eso acerca mucho la ciencia a las personas que son jóvenes. En YouTube nos reímos mucho, te lo prometo. De repente llevamos cosas que son chistosas, entonces nos reímos a carcajadas y al mismo tiempo aprendemos cosas, no sé, un espacio que es genial. A mí me encanta YouTube, es mi red social favorita. ¿Cómo se llama tu canal en YouTube para que la gente se sume? Se llama Ibamba, así como Ibamba esa, Ibamba Oficial, todos juntos. Ibamba Oficial. Sí. Mira, el profe Roby nos dice que él está suscrito a una revista española online que se llama Investigación y Ciencia. Ahí Ah, podemos irla sumando a nuestros favoritos. qué grande. Sí. Bueno, estimado amigo, yo estoy muy contento de esta conversación que hemos tenido accidentada en un comienzo, pero ya después se pudo dejar ver y escuchar con mucha fluidez. Muchas gracias por permitirme llegar a tu casa y poder conocerte y escuchar un poco más también de ciencia, que yo creo que personalmente es una pasión también en mi vida y creo que necesita más espacio de análisis, de comentario, de opinión. No, genial. Feliz de saber que te apasiona también, que es parte de tus intereses. Y gracias también. ¿Estamos terminando? Estamos ya terminando, faltan 5 minutos para las 9. Bueno, increíble. Yo pensé que llevábamos 10 minutos, se me pasó volando.
La pasé genial, de verdad, gracias Eduardo por la invitación. Soy un seguidor de tus espacios de conversación y siempre se agradecen. Gracias por llevar esa instancia a la televisión que hace mucha falta, así que muy agradecido. Muchas gracias a ti, amigo. Y síganlo entonces, Iván-Baeza es la cuenta acá en Instagram, TXS Radio es la cuenta de la radio online y también lo pueden buscar ahí como Iván Oficial en YouTube para aquellos que quedaron con gusto a poco y que quieren más de Iván, ahí ya lo pueden seguir. Un gustazo, amigo. Cuídate, que estés muy bien. Muchas gracias, bendiciones. Y gracias a todos. Será hasta el próximo sábado donde va a estar justamente Gabriel León, @Gabo Tuitero, el autor de Ciencia Pop, acá en las conversaciones y en los encuentros TXS. Cuídense todos. Chao. Chao.